Hola chicos, vamos a comenzar con la práctica número 11. La práctica número 11 de relacionar tablas. La primera, para pasar a asistencia, necesito que me contesten esta pregunta. ¿Es necesario relacionar las tablas en MySQL? Van a realizar una investigación previa donde me van a decir que es una tabla principal o independiente, que es una tabla secundaria o dependiente, cuál es la llave primaria, cuál es la llave foránea y cómo es que se llevan a cabo las relaciones entre tablas, ¿no? Esa es la parte principal. Aquí yo les van a crear una base de datos, van a crear primero las tablas independientes y luego dependientes, van a agregar 5 registros en cada una de las tablas independientes y luego en las dependientes, y van a crear las consultas correspondientes para ver dichas tablas, ¿no? En un documento de Google van a agregar el reporte sobre los códigos. Van a agregar los códigos que crearon y sus códigos dentro de MySQL. Pero antes voy a pasar una pequeña presentación y vamos a ver qué es lo que funciona, ¿no? Tablas y relaciones. Hablar de tablas y relaciones, primero que nada recordemos que este semestre estamos trabajando con bases de datos relacionales. Y me voy un poquito aquí al modelo relacional, ¿no? El modelo relacional, esta es una base de datos llamada biblioteca, en donde tiene 6 tablas. Sabemos perfectamente que las bases de datos relacionales se dividen en varias tablas por su alto contenido de información, ¿cierto, no? Y que se pueden relacionar de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, tenemos que llegar a ser en MySQL esa base de datos relacional. De hecho, esa es una de sus actividades que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Yo tengo base de tablas independientes. Hay tablas que no necesitan tener otra cosa creada para que ellas funcionen por sí solas. Por ejemplo, yo no puedo crear un libro sin que exista el autor. Y no puedo crear un libro sin que exista un editorial. Por eso le llamo tablas dependientes y tablas independientes. ¿Quiénes son las tablas independientes aquí? Autores y editorial. De estos dos va a surgir el libro. ¿Ok? Entonces, una tabla independiente y una tabla dependiente. Luego existen los usuarios. Los usuarios llevan a hacer préstamos. Un usuario tiene muchos préstamos, ¿cierto o no? Y en esos préstamos existen de uno a varios libros. Un libro se lo prestan a muchas personas, ¿cierto o no? Esta es una tabla independiente y estas son dependientes. Estas dos tablas son dependientes. ¿Por qué? Porque necesitan haberse creado primero estas para poder surgir ellas. Asimismo, primero tengo que tener autores y editoriales para después crear libros. Primero tengo que tener usuarios para poder hacer un préstamo. Y primero tengo que tener libros para después hacer un préstamo. ¿Ok? Eso es como un pequeño trabalenguas. Otra vez, una tabla independiente es aquella que no necesita otra tabla para su funcionamiento. Una tabla dependiente es que necesita de otras tablas para poder funcionar correctamente, ¿no? Ok, también les hablaba de las llaves primarias y de las llaves secundarias, o el atributo clave y atributo foráneo, ¿se acuerdan? En cada uno, por ejemplo, autores tiene un código, una clave primaria, código de autor, acá está código de editorial, en el libro código de libro, en el de préstamos código de préstamo. No, el préstamo no tiene una llave principal. En usuarios, código de usuarios. La clave foránea o la llave secundaria es aquella que me permite relacionarme con la otra tabla. Por ejemplo, en el libro tiene 2 llaves foráneas, son el código de autor y el código de la editorial. ¿Sale? Porque son los campos comunes que permiten relacionarse con las tablas independientes. Para que pueda llevar a cabo una buena
relación, necesitamos que dichas tablas, más bien dichos campos comunes, tengan una integridad referencial. ¿A qué llamamos? Que sean del mismo tipo de datos, que tengan del mismo tamaño, ¿cierto? Para que puedan tener una integridad igual. No puedo relacionar números con letras, ¿cierto? Tienen que ser del mismo valor. Sé que para crear las relaciones en MySQL existen comandos que ustedes ya tuvieron que estar viendo en teoría. Yo aquí nada más les voy a ejemplificar y más o menos les voy a explicar, ¿no? Dice, primero que nada, para relacionar tus tablas, crea las tablas independientes. En este caso, vuelvo a explicarles, autor, editorial y usuarios son tablas independientes. Entonces las voy a crear tal cual como creamos la semana pasada. La semana pasada creamos tablas completamente independientes, todas, ¿no? Aquí sí ya las voy a relacionar. Autor, editorial y usuario son tablas independientes. Pues voy a crear mi base de datos. Aquí le puse Vitos, el nombre que ustedes le quieran poner a la base de datos, ¿ok? Voy a crear autores. La tabla de autores lo voy a crear tal cual como lo hicimos hace 8 días. La tabla editorial, tal cual como lo hicimos hace 8 días. Y la tabla de usuarios. No hay ningún cambio. Pero aguas, no le van a agregar ningún registro ahorita. Primero vamos a crear todas las tablas. Después vamos a crear libros. ¿Por qué? Porque préstamos depende de libros y de usuarios. Entonces, la última tabla que vamos a crear es préstamos para que funcione. Dice, usamos la base de datos Vitos, creamos la tabla libros, lo creamos tal cual con los comandos con los que creamos una tabla. Le decimos que el código del libro es una llave primaria que no debe de ser nula. El código de área, el título, la fecha, el código de editorial, pero aguas. El código del libro que está, no es cierto, el código de autor y el código de autor deben de llamarse igual y ser del mismo tipo, ¿ok? El código de editorial y el código editorial, que son los que son campos comunes, deben de llamarse igual, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se llamaba en autor, código A, varchar, y en editorial, código ED, varchar 4. En el libro yo creo mi tabla tal cual. Le digo que no son, el código de editorial también no debe de ser nulo. Código del libro, el código de autor tampoco debe de ser del mismo tipo. Y con este comando que tenemos aquí, va a decirte que va a unir el código editorial de la tabla de editoriales con el código editorial de aquí y que se van a actualizar en cascada y se van a eliminar en cascada. Eso quiere decir que cuando yo agregue un libro en la tabla libros, el código de editorial debe de existir en la tabla de editoriales, si no, no se puede crear. Y que si yo elimino el código de editorial, lo tiene que eliminar en el libro. ¿Sí queda claro? El contract es la instrucción que me permite realizar la instrucción. Por eso tiene dos partes, la de editorial y la de el código de autor. Dice, contrae el código de autor de la llave secundaria con el código de autor, haciendo referencia a la tabla de autores con el código A para que se actualice en cascada y se eliminen el cascada. Ya que creé libros, entonces voy a crear préstamos. Exactamente igual. Creo la tabla préstamos con los campos que ya les indiqué y después con el comando contract, entonces le digo el código de que le puse yo, de la que es la llave foránea,
haciendo referencia a la tabla usuarios, con el código U, actualízalo en cascada y elimínalo en cascada, ¿no? Y así hace completamente la relación de ambas tablas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que hicimos esto, ya que capturamos esto, vamos a abrir MySQL. Y hay una función que es lo que les va a quedar a ustedes ahorita, aparte como reto, es buscar cómo a partir de ese código, por medio de MySQL Workbench, ustedes pueden generar el diagrama relacional. ¿Sale? Eso es lo que les toca hacer a ustedes. Yo ya les di el código. Ahora yo quiero ver este diagrama relacional, pero dentro de MySQL. Espero y les quede y no tenga ningún problema. No se abrió MySQL. Por ahí tengo un problemita. O está tardando. Pero espero y les quede esa actividad. Una vez que hayan terminado, es todo esto para la clase. Por aquí está, miren, esta parte de aquí. En esta parte yo puedo trabajar, pero les toca a ustedes investigar, que a partir de ese código ustedes puedan llegar a hacer el diagrama relacional de esas tablas, ¿no? Como se ve ahí. ¿Vale? Digo, ahí son ejemplos de los que están ahí, pero ustedes tendrían que utilizar alguna base de datos que tenemos ya creada, por la que ustedes están trabajando, ¿vale? Espero no haya dudas, de todos modos estoy ahí conectada. Si tienen alguna duda me lo pueden preguntar. Obviamente en horarios de oficina, de 7 a 5 de la tarde. Gracias chicos, bye.